nombre es Manuel Vaquero. No sé cómo llegué a hacer lo que estamos haciendo, aunque más o menos tengo una idea. Empecé, bueno, pues de niño, como muchos, a coleccionar minerales. De los minerales, pues me pasé a las gemas por una oportunidad que tuve de relacionarme más con el mundo de la gemología y demás, a través de unos cursos de la Universidad de Barcelona. Y como de una cosa nos pasamos a otra, pues bueno, pues terminé los estudios de gemología. Aparte del título de Barcelona, en aquella época era posible obtener el título de la Asociación Gemológica de Gran Bretaña, y bueno, pues me animé también a ir a Londres a por mi título. Y de repente, pues bueno, pues buscando libros por las bibliotecas, por las librerías y demás, ya que aquí en España había muy poca bibliografía, encuentro un librito de un tal Edward Fletcher que describía cómo construir una pequeña maquinaria, pues para el tratamiento, pues bueno, pues de cantos rodados y de piedras en general y demás, para aficionados. Bueno, pues me pongo con ello y construyo mi primera máquina el año 1986. De ahí nos vamos pasando a otras máquinas más complejas, más grandes, con mayor capacidad. Hago ya una pequeña serie de máquinas, bueno, 20 máquinas de las cuales todavía conservo aquí en el taller una. Y bueno, pues después de un impasse de unos años por el trabajo principalmente, que tengo que abandonar mi afición por la lapidación, bueno, pues retorno sobre el año 2017, retorno otra vez a mis orígenes y me pongo a buscar pues las antiguas máquinas o piezas de las antiguas máquinas que tenía. Y curiosamente pues consigo otras máquinas adicionales a mis antiguas de producción personal, estas ya de fabricación alemana, una maquinaria que pude comprar de ocasión, y esto ya pues bueno, era un no vuelta atrás. A partir de aquel momento, pues cada vez pues me voy implicando más, me junto con más gente que le interesa el tema de la lapidación, con muchos mineralogistas que ven la posibilidad de convertir un trozo de piedra en un objeto bonito, porque en bruto no tienen una belleza, y sin embargo talladas pues son objetos pues realmente preciosos. Y bueno, pues aquí estamos, cada día más amigos que traen materiales, cada día más personas que comparten esta afición, que se vienen por aquí a pasar un rato y a que yo les transmita mis humildes conocimientos, cosa que me hace mucha ilusión, ya que es una profesión pues prácticamente olvidada en España. Tiene su explicación. Nadie puede competir desde aquí con los indios o con los chinos, y por lo tanto sola y exclusivamente nos queda un pequeño nicho que es para los materiales propios, para recomponer piezas. Y bueno, una de las funciones que me he planteado es el desarrollo de una colección de materiales gemológicos españoles de referencia, y en ello estamos. Y estas impregnaciones azules que hay aquí alrededor. Azurita. Es que me había parecido, pero digo, a lo mejor es de la misma bornita. No, azurita. Qué bonito. Aquí para sacar una pieza redondeada. Sí. Tiene, y yo creo que hasta por los 4 costados. Porque si no, estos tubos, sí, como realmente son para un solo uso, se chafan, ¿sabes? Pero entonces nada, aquí a 220. Yo lo que hago siempre que mojar mojo, primero un poco. Eso, goteo, y aquí lo más bajo que permita sin que apriete, ¿vale? Y lo mismo. Lo mismo. Ya se le va viendo color. Sí, es que ya le he dado de las 2 veces. Vale, bien. ¿Sabes? Pero, para cambiar el ángulo. Pero sobre todo para que no te hagas surco en el centro, ¿sabes? Sí, que si no, luego no te pulían los laterales. Y vete a lavarla un poco, porque es que... Yo creo que ya con esta... Bueno, voy a describir brevemente la maquinaria que tenemos y qué proceso hacemos en cada una de estas máquinas para llegar de un material en bruto a un material completamente terminado y tallado. Vamos a imaginarnos
que nosotros recibimos un material en bruto, en este caso es un cinabrio. Lo primero que tenemos que hacer si queremos obtener, por ejemplo, material básico para hacer un cabujón, tenemos que obtener rodajas. A partir de este material obtendremos una serie de placas. Si queréis puedo ir diciendo la terminología que utilizamos en lapidación, porque es una terminología puramente americana. Yo creo que no es ni siquiera en inglés, que es en americano. ¿Por qué? Pues porque la lapidación como afición pues prácticamente ha estado limitada a Estados Unidos y Australia desde los años 50. Raro es el pueblo en Estados Unidos o en Australia que no tiene un club de mineralogía y de fósiles y de gemología o de gemología y lapidación, pero en fin, lapidary clubs en Estados Unidos y en Australia han sido bastante frecuentes. Por lo tanto, la terminología. Aquí lo que hacemos es procesar el material en bruto y obtenemos lo que se llama en el argot las slabs, que podríamos traducirlo pues, literalmente como lápidas, como placas, como son estas plaquitas, a partir de las cuales en diferentes grosores vamos a obtener posteriormente, y como veremos, nuestros cabujones, nuestras placas planas, nuestras piezas abovedadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos esta sierra. Nosotros vamos a hacer todos los procesos con abrasivo de diamante. Aquí tenemos un disco muy fino para, por ejemplo, para materiales valiosos como este, tener una pérdida mínima de material. Hay casos en los que tenemos que utilizar ya discos más contundentes, con mucho más grosor, para evitar que el disco se parta y poder cortar la piedra. El caso, por ejemplo, de los sílex y de materiales que luego veremos la complejidad que tienen, a pesar de no ser muy duros. Y bueno, pues nosotros con esta sierra obtenemos estas rodajas. Esto sería lo que se llama la slab show, o sea, una sierra para hacer rodajas. La misma sierra me va a servir posteriormente, una vez tenga diseñado aquí el cabujón, la forma que vamos a hacer, la voy a utilizar posteriormente para hacer el recorte de estas placas a la preforma. Entonces esto se llamaría trim show, que sería una tronzadora, por traducirlo de alguna manera. Hay veces que en los talleres se tienen máquinas independientes para esto. Yo tengo esta, que es una máquina polivalente, porque tampoco me cabe más cosas. Preciosa, tío. Que le echamos el chiringo aquí. Bueno, Así sí se puede trabajar bien. es que le estaba preparando trabajo para Antonino, que no lo quiero ver parado. Un ópalo de la carretera que une Beniensar con Nador. La carretera nueva cortaba unos niveles de cenizas volcánicas y basaltos y aparecían unos nódulos de ópalo. Y en este mes de agosto, cuando estuvimos de viaje en Marruecos, pues cogimos unas muestras. Bien, estamos en esta máquina, que es la que utilizaremos a continuación de la sierra. Una vez hemos obtenido las placas, haremos nuestros diseños correspondientes, círculos, óvalos, la forma que queramos, y con esta maquinaria lo que vamos a hacer es lo que llamamos las preformas. Está equipada con unas muelas metálicas, son muelas muy agresivas, con granos muy vastos, grano 80, grano 220, especialmente con estas, con lo que vamos a hacer nuestro primer preformado de la piedra. Son muelas, como os decía, de base metálica. El diamante está sujeto a la muela mediante un baño electrolítico, que suele ser de cromo o de níquel, y estas muelas las llamamos de electrodeposición, ¿vale? Posteriormente, con muelas más blanditas y con granos más finos, iremos eliminando las rayas. A partir de aquí no vamos a hacer más que hacer cada vez rayas más finas hasta que sean invisibles o imperceptibles, ¿vale? Bien, sin dejar esta parte del taller, antes de pasarnos a las cabujonadoras, os quería enseñar una máquina que es muy interesante. Yo en un principio no le di mucha importancia, sin embargo, la realidad es que la estoy utilizando mucho. Tiene dos finalidades. La principal es lo que llamamos el lapeado o lapping en la terminología lapidaria.
¿Cómo es esto del lapping? Bueno, pues lo que se hace es preparar con carburo de silicio, polvo de carburo de silicio de una determinada granulometría o de varias granulometrías, se hace una pasta con agua, se aplica sobre este plato de hierro, esto es fundición gris, esto no es acero, no puede ser de acero, tiene que ser hierro para que agarre, al ser más blandito, agarra más el grano. Este grano, en contra de lo que veremos que hace un plato de diamante, lo que hace es rotar entre el plato base y la placa de piedra, de manera que le da un acabado no rayado como haría el diamante, sino que le da un acabado, vamos a llamar, esmerilado. Esto es muy propicio para según qué materiales que luego no hay manera de quitarle las rayas si he utilizado un plato de diamante. El segundo uso al que someto este plato, esta máquina, es para poner los platos de diamante. Normalmente trabajamos con esto porque es mucho más limpio que el carburo de silicio. Esto va con una base magnética, se sujeta directamente aquí al plato de hierro, y con esto hacemos los primeros desbastados cuando, por ejemplo, vamos a hacer un plato. Esta máquina también puede ser una máquina polivalente, porque con el uso de otros platos de diferente granulometría y de resina, en este caso, podemos ir pasando a granos mucho más finos hasta llegar, en este caso, a un grano 3000, con lo cual prácticamente cualquier piedra que vayamos a tallar ya brillaría. De hecho, hay muchas máquinas en el mercado que funcionan con este principio de ser un plato, o sea, un plato rotativo con diferentes platos de diamante que se pueden ir intercambiando. Aquí, por una cuestión de rapidez y de efectividad, utilizaremos la maquinaria que os enseño a continuación. Mira, con un corte de uno de los ópalos de esos de Marruecos. ¿Cómo queda? ¿Qué pinta da? Pues la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Queda muy con bonito. esas franjas ahí que Queda muy bonito. medio translúcidas. ¿Esto que se te ha partido o está? No, es un corte, es que he hecho No. dos cortes, dos Vale, lonchines. por los colores, ¿no? Y estos bandeados y demás, es que Y luego ya habrá que probar con los rojos, con tal, pero bueno, ya pues... no tiene mala pinta, ¿eh? Estas placas más o menos iguales. Bien, os comentaba que ya en el año 85, 86, pues comencé la aventura de diseñar o de copiar o de intentar mejorar algunas máquinas comerciales, y sobre todo las que había visto en el librito de Edward Fletcher. Una vez pasado por diferentes estadios anteriores, llego a la construcción de esta máquina, que es la que os comentaba que había construido en serie, había hecho una serie de 20, me queda esta como recuerdo, sigue funcionando maravillosamente bien, y aquí ya pues estamos trabajando con otros tipos de abrasivos. Si bien veíamos en un principio abrasivos metálicos con gran agresividad, aquí estamos hablando de abrasivos sobre una base de esponja. Estos son unos tambores de resina donde está impregnado el diamante, y con una base blandita para que se adapte la piedra de alguna manera a la forma la muela a la forma de la piedra. Cuando queremos hacer líneas curvadas, por lógica y por física no se puede obtener una línea recta, o sea, una línea curva con diferentes pasos de un abrasivo rígido, por muy buena mano que se tenga, y esto nos ayuda a suavizar esos escalones o baches que se nos pueden producir en el proceso. Luego también el hecho de utilizar diferentes pasos, lo normal es, después del paso 80 y 220, utilizar 280, 600, 1200 y 3000, con lo que obtendríamos en la mayoría de los materiales un brillo casi perfecto, mejorable con algún proceso posterior. Para materiales muy blandos, como aquí lo que hacemos es mucha cosa de colección, pues gemas, como decía, materiales españoles con potencial gemológico, que algunos de ellos pues no dan la suficiente dureza como para luego ser utilizado como gema. Es gema de colección simplemente, pero como nos interesa poder brillarlas también hasta el máximo posible, trabajamos con abrasivos de 8000, 14000 e incluso tengo otros
después de 50.000 y 100.000. Con esto, hasta el material más blando, por ejemplo, un yeso, un alabastro, una anhidrita, conseguimos darle un brillo bastante digno. Nos pasaríamos ahora a enseñaros la máquina, vamos a decir, la Terminator, la más grande que tenemos, que podría ser, aunque aquí no se hace, evidentemente, no se hace producción, aquí solamente se hacen piedras para colección, pero nos da la posibilidad de hacer piedras de un formato muy grande. Esta máquina es, vamos a decir, la básica en cuanto a equipamiento de muelas. Tiene las 2 muelas rígidas que veíamos en un principio y las 4 subsiguientes, que nos darían hasta el grano 3000, nos darían un acabado perfecto. El ancho de la muela nos permite hacer pues cabujones de gran formato e incluso planos que curiosamente se pueden obtener, sabiendo vamos a decir, la técnica, se pueden obtener también en este tipo de muelas curvadas. Ahora os enseñaré un artefacto fabricado también en casa y que lo utilizamos para según qué materiales, para obtener todavía un brillo superior al que nos daría la muela de grano 3000 de diamante. Bien, como os decía, para según qué tipo de materiales, en concreto para todo lo que es el cuarzo, familia del cuarzo, calcedonias, ágatas, jaspes, sílex, bueno, para todo esto que sea sílice, hay un producto que mejora muchísimo el acabado final del diamante, que es el óxido de cerio. El óxido de cerio, que es este polvo de color blanco que impregna aquí la muela, es el producto que se utiliza en la industria del vidrio para pulir. Todas las lunas pulidas y demás actualmente se pulen con este material. Bueno, pues este material, el óxido de cerio, produce un efecto de pulimento extra, como os decía, en todos los materiales del grupo del cuarzo. En algunos otros también, pero lo habitual es utilizarlo para los cuarzos y la familia del cuarzo, y para el caso, por ejemplo, de algunos materiales que no sean de este grupo y que no tengan un buen brillo con el diamante, podemos utilizar alúmina. La alúmina la utilizamos no como en este caso, que estamos utilizándolo sobre una muela, digamos, sobre un cabezal de cuero. La alúmina se utiliza sobre fieltro. Estas son las 2 combinaciones que os recomiendo. Siempre cuero, cerio sobre cuero, o alúmina sobre fieltro, para los aficionados que quieran ir siguiendo un poco el tutorial. Es tan bonito que parece falso. Tiene chelita también. Granitos muy pequeñitos, solo se ven con la luz. ¿Con ultravioleta? Sí, perfectamente. Un montón de pequeños granitos. Vamos a ver si mejoramos todavía más estas amatistas con galena de Marruecos. La verdad es que son unas piezas preciosas, pero creo que se le puede todavía mejorar un poquito el brillo. Vamos a intentar hacerlo con la fórmula tradicional de pulir los vidrios y sobre todo todos los compuestos de la familia del cuarzo, calcedonia, jaspe, ágatas y demás. Es utilizando el óxido de cerio. Bueno, la pulidora está construida con un motor de lavadora. La razón es, primero, reciclar materiales que pueden tener una segunda vida. Este motor tiene además unas peculiaridades que para nosotros van a ser muy importantes. Uno, es un motor de lavadora antigua. Tiene 2 velocidades, una de lavado y otra de centrifugado. En la velocidad de lavado, que son 280 revoluciones, es perfecta para pulir con cerio. Puliendo un trozo del filón de la cacera de San Rafael, puede ser melacrisocola, casiterita, malaquita, me ha salido una cosita brillantita, muy dorada, en la govetita, y digo, posiblemente podía ser un fragmento calcopirita, pero nada, viendo el volumen que tiene todo de óxido, digo, no creo. Pero es metálico, digo, joder, será dorado, pero creo que es cobre nativo. Míralo tú. A partir de aquí ya nos vamos a sumergir directamente en la realización de una piedra desde el principio hasta el final, desde el material en bruto
previamente ya precortado para evitarnos un proceso largo y que tampoco tiene demasiado interés la visualización. Vamos a partir ya de una placa cortada en la que vamos a hacer un diseño, vamos a cortar, vamos a hacer la preforma, vamos a biselarla y vamos a hacer a continuación todos los pasos habidos y por haber hasta que lleguemos a una pieza final perfecta. Entonces quiero enseñaros algunas cosas que son realmente muy importantes. Como os decía, utilizamos un disco de diamante, lleva unos diamantitos aquí insertados en el borde, y para que estos diamantes no se deterioren por calentamiento, por el roce con la piedra y demás, tiene que funcionar esto siempre con agua. Esto es una de las razones para que utilicemos agua en todos los procesos, el que el diamante no se estropee. Otra cosa muy importante también es el tema de la salud. Si utilizamos agua, no hay proyecciones de polvo, no respiramos polvo de materiales que pueden ser nocivos. Sobre todo, todos los compuestos de cobre son peligrosísimos si se trabajan en seco, por inhalación. Y entonces os voy a enseñar un pequeño truco para que si un día tenéis que poner en marcha una sierra, no os pase lo que le ha pasado a muchos, y es que han llenado la casa de agua. Bien, quiero explicaros el procedimiento a seguir para... Bueno, pues para que no salpique la sierra en exceso y tenga la suficiente cantidad de agua. Si veis, hay una parte del disco de corte, una parte como segmentada, que es la que tiene que estar sumergida en agua. Son unos 5 milímetros, dependiendo de la muela, y lo que voy a hacer va a ser llenar este tanque. Hay otras sierras, digamos, más tipo de construcción, que lo que hacen es recibir el agua por parte de un tubito, que la va tirando sobre el canto para enfriarla. Estas funcionan por inmersión, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo justamente estoy llenando el tanque para que cubra esta pequeña parte de la muela. Hay que pensar que con las revoluciones que lleva este disco, todo el agua nos proyectará y vamos a tener que tomar unas medidas para que esto no ocurra. Termino de montar la sierra y nos ponemos a cortar. Estamos en el primer paso. Hemos hecho ya el primer paso, que ha sido manipular este material en bruto para obtener unas rodajitas que sean más utilizables. ¿Por qué estas rodajas? Bueno, pues el hecho de que sean estas caras paralelas nos va a permitir, como veremos luego, el tener unas piezas mucho más simétricas. Yo he visto muchos tutoriales de lapidarios, de gente mayor que toda la vida ha tallado así y que no utilizan los palitos que luego veréis que utilizamos en este taller y que lo hacen todo a mano. A ver, yo salvo, por ejemplo, materiales muy valiosos como el ópalo o algunas turquesas y demás que muy habitualmente se ven en formas libres, en este otro tipo de materiales me gustan más las formas simétricas. Vamos, antes de seguir con la sierra, y ya os digo, después de haber hecho este primer paso, nos vamos a un segundo paso que vamos a llamarle diseño. ¿En qué consiste? Bueno, pues en coger unas plantillas, si queremos hacer una pieza de unas determinadas dimensiones y demás. Hay unas plantillas, estas son las americanas, las originales, digamos, bueno, las míticas, aunque también se pueden utilizar este tipo de plantillas, que son plantillas de dibujo que hay en cualquier bazar. Estas son bastante complicadas de conseguir actualmente, pero bueno, se siguen vendiendo. Voy a utilizar esta plantilla y voy a hacer este óvalo como pieza de muestra. ¿Con qué vamos a marcar? Bueno, pues podemos utilizar dos procedimientos. Uno, un lápiz de aluminio, también los hay de latón, según el material. Esto digamos que es un poco ancestral, esto se remonta a los comienzos de la lapidación, cuando no había rotuladores, vamos a llamar indelebles o permanentes. Ahora yo sé que hay muchos lapidarios que utilizan esto, pero a mí me sigue gustando mucho más el lápiz de aluminio. ¿Qué hago? Pues bueno, pues voy a dibujar el contorno de la pieza con mi lápiz de aluminio, que no se me va a borrar con el agua cuando esté tallando. Vamos a recortar la figura que hemos diseñado en la placa. Vamos a dejar alrededor más o menos 1 milímetro. Hay que pensar varias cosas importantísimas. Este disco no corta en curvo, corta en recto, con lo cual vamos a tener que hacer una especie de poliedro alrededor. No queramos hacer una forma paralela al diseño, porque es imposible, porque entonces nos cargaremos el disco. Otra cosa muy importante. El disco corta piedra, pero no corta dedo.
Que nadie tenga miedo porque el disco es absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque no tiene dientes, o sea, el disco están los diamantes ahí insertados y no tiene ningún riesgo. Empezamos a serrar. Dejo 1 milímetro más o menos desde el corte hasta el diseño. Hay una cosa muy importante a considerar, y es que estos discos, al ser tan finos, son muy flexibles y yo me puedo llevar con la piedra, me puedo llevar el disco de lado e incluso hacerlo chocar contra los laterales de la máquina. Para evitar esto, cuando nosotros hasta ahora hemos entrado a 90 grados, ¿no?, sobre el disco. Cuando nosotros queramos hacer cortes, por ejemplo así, a 45 grados, tenemos que iniciar muy despacio una pequeña muesca para luego poder llevar el corte sin llevarnos el disco lateralmente. Bien, tendríamos en este momento una pieza que vamos a llamar, bueno, pues el comienzo de la preforma. Continuaremos ahora en la otra máquina, pero antes os quiero contar una pequeña batallita. Cuando las muelas que se utilizaban no eran como las que tengo aquí, de diamante, sino de carburo de silicio, las muelas de carburo de silicio se deterioraban con una gran facilidad. En el momento en que yo le metía, por ejemplo, una de estas puntas tan afiladas a la muela, se producían rayas. Estas muelas luego había que estar rectificándolas continuamente y se desperdiciaba mucho material. ¿Qué se hacía para solucionar eso? Pues con unas tenazas de una boca pequeña y de mucho mango para hacer mucha fuerza, tipo las tenazas que se utilizan para alicatar, se quitaban todas estas puntas y se hacía, digamos, un preformado manual con las tenazas. Ahora no lo vamos a hacer, nos vamos directamente así a la muela de desbaste. Bien, vamos a proceder a hacer la preforma en sí, yéndonos con esta muela hasta justamente la línea que hemos diseñado con el lápiz de aluminio. Ya va tomando una forma más redondeada. Vamos primero a eliminar todos los salientes. Normalmente utilizo para este primer paso, utilizo la parte más exterior de la muela, que está menos desgastada, ¿eh? Siempre tenemos tendencia a utilizar el centro de la muela y por lo tanto ahí es menos agresiva. Para quitar estas puntitas, pues nada, directamente me voy a los extremos y avanzo mucho más. Y así además también contribuyo a que la muela tenga una mayor vida. Hay que controlar siempre tener la suficiente cantidad de agua. Si vemos que la muela se va quedando blanquecina o que la piedra se embarra mucho, es que falta agua y por lo tanto falta refrigeración y limpieza, como os decía. Bueno, pues vamos a darla por buena. Ahora la piedra está ya en una forma completamente regular. Yo siempre me gusta pasar el dedo alrededor para ver que no queda ningún escalón ni ningún bache.
y vamos a pasar al siguiente proceso, que es el del obtener un biselado de la piedra. Ahora aquí abajo, esto que hemos marcado va a ser la base de nuestro cabujón. Y esta parte de aquí que tenemos marcada, que es la base del cabujón, tenemos que quitarle este borde tan cortante. Primero, porque la piedra tendría un aspecto feo, y lo segundo, porque puede astillarse con el resto del proceso, y por lo tanto lo vamos a quitar aquí. Vamos a quitar este bordecillo y lo vamos a hacer en esta muela que es más finita, es una muela de 220. La podemos hacer de dos maneras, pero siempre conservando los 45 grados de angulación entre la piedra y la muela. Hay otra razón para hacer este paso, y es el siguiente. Si os fijáis, por la posición que tiene la piedra contra la muela, lo que estamos haciendo es una forma, vamos a llamarla troncocónica, pero realmente no es troncocónica, porque además esta forma curvada de la muela se transmite a la piedra, y tenemos aquí una forma, un ángulo entrante. Este ángulo vamos a tenerlo que ir eliminando en los siguientes pasos para quitar también estas rayas profundas, y por lo tanto tenemos que comer aquí para tener suficiente espacio y rebajar todo el material que está rayado. Ya tendríamos la pieza preformada y biselada. Nos vamos entonces ahora ya al siguiente paso. Bien, una vez tenemos la piedra preformada y biselada, para trabajar con mayor comodidad la vamos a pegar a un palito que, utilizando la misma terminología que utilizábamos antes americana, se llama DOP. ¿Qué hacemos con este DOP? Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser calentar la piedra, porque si la piedra está fría, cuando calentemos, cuando queramos pegar el palito y el lacre estará muy caliente, se retraería y se separaría. Entonces, bueno, pues calentamos la piedra. Primero la pongo por la parte de la base. La piedra tiene que estar caliente, que no abrase. Hay que evitar que se pueda agrietar, que se pueda rajar. Cuando los materiales son delicados, en lugar de este lacre especial, utilizamos pues unos tornillos o unas piezas o este mismo DOP, pero con cianoacrilato. Una gotita de cianoacrilato, lo pegamos. Lo que pasa que a mí me gusta menos trabajar con química, porque luego hay que eliminarlo con acetona y no lo sé. Aquí tengo poco espacio para gases raros. Bien, tenemos la piedra ya calentita, y entonces lo que voy a hacer va a ser reblandecer este lacre. No es un lacre normal, hay quien ha hecho pruebas con el típico lacre de cartas y demás, y no sirve. Básicamente es goma laca, como todos los lacres, y yo creo que lo que lleva de tierra de carga para darle esta mayor solidez, creo que es óxido de cromo, por el color y demás. Bueno, esto lo voy calentando sin que se me queme, intentando que no gotee. Por supuesto, siempre gotea. Y me voy aquí a coger la piedra por la parte de la base. Y ahora lo que tengo que hacer es intentar que me quede el DOP perfectamente centrado y que me quede además perpendicular. Una vez que tengo la piedra ya cementada al DOP y que compruebo su perpendicularidad, tengo un poquito de espacio de tiempo para corregirlo. Bueno, pues lo asiento de esta manera y lo dejo enfriar. Tiene que estar esto completamente frío, porque si no, si me voy con la piedra caliente a la cabujonadora, y sobre todo en este tiempo que el agua está fría, lo que hace es retraerse el lacre y saltar la piedra. Eso no quiere decir que no salte, salta muchas veces. Bien, vamos a hacer todo el proceso siguiente, que va a consistir en ir obteniendo diferentes cortes de esta parte angulosada aquí arriba, y a base de diferentes planos obtener una línea más o menos curva. Lo más crítico es hacer la parte de arriba, porque a mí me gusta hacer cabujones grandes, me gusta hacer cabujones altos lateralmente, me parece que tienen una mayor elegancia.
y entonces, bueno, pues cuanto más plana es la superficie o cuanto menos curvada, más dificultad tiene. Vamos a ver cómo procedo primero con los granos bastos para hacer una preforma que sea luego fácilmente trabajable, y luego ya simplemente iremos eliminando rayas. Como siempre, primero ponemos la máquina en marcha, le damos agua y a trabajar. Ese es el punto de goteo que necesito. Como veréis, es todo material de fortuna. Un imán de puerta de armario, un tubo que lo venden en cualquier tienda de bricolaje. Estos palitos también son de tienda de bricolaje. Y vamos a hacer, como os decía, esto. Si os fijáis, estoy haciendo más o menos un ángulo de 45 grados contra la muela. Ya no tiene ese ángulo cortante, ya tenemos nuestro primer rebaje. Vamos a cambiar de ángulo. Evidentemente, según cambio de ángulo, creo otros baches. Me voy a cambiar otra vez de ángulo. Vuelvo al primero. Y ahora ya es el momento de eliminar, como os decía, todas las marcas que lateralmente me ha hecho en esta dirección la muela de hacer la preforma, y me voy a un grado 0. Ya veis la comodidad que supone el poder manejar la piedra con el DOP y, por supuesto, obtener una simetría muchísimo más precisa. Bueno, ahora muy poquito a poco voy cambiando el ángulo. Voy cambiando el ángulo con la intención de, con multitud de planos, hacer una curva. Fijaros que me voy a acercar peligrosamente a este ángulo, pero no lo voy a hacer del todo. Siempre me voy a dejar una pequeña parte aquí en el centro para evitar que ahí me queden rayas profundas para la siguiente muela. Veis que ya voy comiendo. Vuelvo a tener escalones y vuelvo a quitarlos. Si os fijáis, cada vez la parte original del plano superior es más pequeña, ¿eh? Ahora es justamente donde apoyo aquí el dedo. No sé si se verá en cámara, pero es una parte mucho más reducida. Aún voy a reducirla más. Importantísimo, no se puede uno parar en la muela. Si estoy en contacto con la muela, estoy girando. ¿Que me voy a parar? Me retiro. Si no, baches y rayas. Podéis imaginar que si esto lo estuviera haciendo a mano, ni podría llevar esta velocidad de trabajo, ni podría tener esta precisión de geometría que intento conseguir. Bien, vamos a pensar que todo el trabajo que yo podía hacer en esta primera muela, a excepción de ese centro superior, ya lo tengo hecho. Me voy a la muela de 220. Sí. ¿Se ve, verdad? Vale, bien. Seguimos, como os comentaba antes, con una muela rígida, con muela de electrodeposición, por lo tanto muy agresiva. Aquí sí que voy a empezar ya desde los 90 grados. Voy a ir a eliminar absolutamente cualquier zona anterior, porque incluso, aunque estas placas estaban muy bien cortadas, pueden tener escalones de la sierra. Es fundamental eliminar todos los baches de la sierra, pero es que además hay que eliminarlo en estos pasos. Lo que no quitemos aquí, en el grano 220, no vamos a ser capaces de eliminarlo con las otras muelas. Como os decía, a partir de ahora, lo único que haremos será quitar rayas haciendo unas rayas más finas encima de otras más profundas. Volvemos a nuestro ángulo 0. Hasta el bisel. Veis la razón para que hiciéramos un bisel con una cierta importancia, ¿verdad? Porque estoy comiendo lateralmente y se sigue manteniendo el bisel, si no nos lo habríamos comido del todo. Bueno,
Cuando ya se tiene un cierto control de lo que se está haciendo, hay veces que también puede ser interesante hacer, digamos, esta especie de estrella, de cruzar la piedra de manera que voy eliminando pues también esos pasos intermedios, esas rayas intermedias que pueden quedar de una posición a otra. Normalmente cuando la gente está aprendiendo, lo primero que hacemos es una piedra redonda porque es muy fácil, solamente es darle vueltas. Ahora, aparte de darle vueltas a la piedra, lo que tengo que hacer con esta mano es mantener todo el tiempo la misma presión sobre la muela, y por lo tanto tengo que acercarme y alejarme. Esto es muy importante, coger esto. Igualmente que muevo la piedra sin parar con una y con la otra mano. Esta mano no está solamente de apoyo, sino que le doy esa otra funcionalidad. Bueno, siempre antes de pasar a un paso posterior hay que comprobar que la piedra tiene un rayado correspondiente al grano en el que estamos, y por supuesto que no queda ninguna parte por repasar. ¿Esto cómo se hace? En seco. Siempre tengo que secar la piedra o con la mano o tener un papelito, porque si la piedra está mojada, brilla y parece que estuviera terminada. La sorpresa viene cuando hemos llegado al final del proceso y es muy desagradable el tener que volver al comienzo de las operaciones. Bien, nos vamos al grano 220. Como os decía, es un grano ya sobre una superficie, sobre una muela de superficie blanda. El diamante está aquí metido en una especie de masa de resina, por lo tanto es menos agresivo. Fijaros en una cosa, si utilizamos aquí grano 100-220, que el salto es importante, aquí saltamos simplemente a 280. Dices, bueno, pues prácticamente es el mismo grano. Efectivamente, prácticamente es el mismo grano, pero digamos que el ratio de agresividad que va a tener esta muela es muy inferior a esta otra, y por lo tanto tenemos que hacerlo de esta forma. Luego pasaremos a 600, 1200 y 3000, donde los saltos son ya pues bastante más acusados. Bueno, pues aquí puedo empezar desde abajo, puedo empezar desde arriba, desde el domo de la piedra o desde el bisel. Lo importante es que me tengo que recorrer cada décima de milímetro de la piedra para que no me quede ningún bache, ninguna raya. Lo que hago es ir secando y observar si ese brillo, que aquí debería de ser ya un brillo más o menos sedoso, se está produciendo. Ya vamos viendo estas formas redondeadas, ya vamos viendo bueno, pues una cierta sedosidad, que no es el mismo acabado que nos daban las muelas más vastas, y entonces, bueno, pues cuando ya tenemos una cierta experiencia, sabemos cuál es el momento de pasar a la muela siguiente. Todo el mundo me pregunta, Manolo, creo que tengo la piedra bien, me paso al siguiente grano. Yo siempre les digo lo mismo: cuando creas que está bien, un poquito más, y así nos aseguramos. También es cierto que según vamos subiendo de grano, podemos realizar una mayor presión sobre la muela. ¿Qué vamos a obtener con esto? Pues este efecto, el efecto este de que la muela, al ser blanda, se adapte a la curvatura de la piedra, y que por lo tanto vayamos eliminando pues los baches, pequeñas rayas anteriores. Y por supuesto, quitar las rayas obsesión, quitar todas las rayas del proceso anterior. Fijaros qué bonita está quedando esta piedra. También siempre insisto en que toda esta zona perimetral e incluso el intervalo entre lo que es la parte superior, el domo de la piedra, y el lateral, se le dé un tratamiento muy especial. Aquí se puede apretar menos, porque si apretara mucho me cargaría la muela y la piedra probablemente. Aquí tenemos que ir con más cuidado. Cuanto mayor es la superficie, yo aquí puedo hacer toda la fuerza que quiera. Cuanto mayor es la superficie, mayor es el reparto de fuerzas y no hay ningún problema. En superficies pequeñas, menos presión. Esto también se va cogiendo con la experiencia. Seco, miro, y si considero que ya están
todos los puntos de la piedra tratados, me pasaría al siguiente paso. Como me ha dado la impresión de que todavía le faltaba un poquito, voy a trabajarla más. Bien, me convence más. Nos vamos a un grano 1200. Importantísimo, que no nos falte el agua. ...30 segundos de contacto de la muela con la piedra sin agua, es muela a tirar. Veo el reflejo de las lamparitas de los LEDs en la piedra, y veo también la diferente composición de las diferentes zonas de la piedra, porque unas ya brillan y otras no. Y nos vamos al 3000, que en principio para este tipo de material debería de ser el paso final. Este material además tiene la gracia de que es un material ya muy antiguo. Este yacimiento está hace ya años, está cerrado, sin acceso posible, y bueno, pues tengo la suerte de tener algunas piezas para disfrutar. Gracias a mi amigo Jaime Serrato. ¿Cómo suena de diferente? ¿Por qué? Pues porque aquí está menos gastada la muela, cosa que utilizo también cuando quiero que sea el corte más agresivo o menos. Pues vamos a dar la piedra por terminada. Veo los LEDs perfectamente, lo cual quiere decir que el nivel de acabado es perfecto. Cierro el agua, apago la máquina y me voy al siguiente paso. Bien, ahora nos toca separar la piedra del DOP, y lo vamos a hacer utilizando el contraste de temperatura. La vamos a meter al congelador y dentro de un ratito vamos a por ella. En principio se habrá tenido que separar con total limpieza, y entonces, bueno, pues si queda algún pequeño resto se rasca un poquito o se quita con alcohol, pero prefiero quitarlo de esta forma, porque si lo hiciera ahora mecánicamente intentando estirar, hay veces que si la piedra es delicada se puede partir. Venga, pues vamos a hacer un corte en esta pieza para obtener a continuación un plano pulido. Utilizo esta guía para que sea lo más recto posible el corte, y sobre todo para que se haga la menor cantidad de escalones posibles. Deberíamos incluso haber utilizado un disco más grueso, pero así perderemos menos material. Me acerco poquito a poco. Es que esto con la sierra no lo puedo hacer, porque es que la sierra, en cuanto le entras con un ángulo tan pequeño, se va de lado de forma inexorable, ¿vale? Entonces vamos a jugar con el plato de diamante. Vamos a poner primero un plato un poquito más vasto, un 120, luego pasaremos a 180 y a jugar después con los de resina. Como siempre, con agua vamos a llanear al máximo la cara que hemos cerrado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, para ver esta textura, aunque también se ve desde el interior,
es hacer otro pequeño plano aquí. Es otra forma, sin cerrar, de eliminar una parte de una piedra. Para esto mejor si tuviera un plato más vasto, pero simplemente por hacerlo más rápido. ¿Cómo más? O... Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hasta llegar al plano del todo? Sí, se puede, sí. Se puede. Es cuestión de apretar. Bien, podríamos seguir el proceso en esta máquina utilizando los siguientes pasos sucesivos, que son exactamente los mismos que en aquella otra. Pero siendo que los tambores de resina a partir de esta granulometría ya no comen y que van a ser más eficaces, nos vamos a la cabujonadora, ¿vale? Hostia, qué bonita, tío. Si hacemos una loncha, salta. Todo esto seguro. Espera antes de que casque. Seguro. Pues le intentamos sacar esta. Te lo digo para tener una cada uno, porque Es que hay que apretar. O sea, esto sujeta cuando la madera parte. vale, ya, cruje, ya está ahí. Ya está. Entonces ahora, esto lo importante es que cuando vayas a cortar, para evitar que se vaya. Sí, con un poquito más de jaspeado tú, porque este queda un poco, o sea, el brillo muy bien, pero queda un poco soseras, ¿no? Sí, pero bueno. Es esta lámpara de luz negra. Esto era lo que había en las discotecas para realzar, bueno, por determinados colores y demás, y que utilizábamos como única posibilidad a nuestro alcance para ver los minerales fluorescentes. La mimosita de China. Joder. Ya, tío, qué chulada. Rodajas, ¿cómo estás? Sí. Si quieres un pelín más gordito como tú lo veas, hombre. Oye, Gracias, Manuel. joder, a vosotros, madre mía, si me lo estoy pasando en grande. Nosotros No creo que tanto como yo. Pues mira, oye, vamos a dejarlo en empate, en tablas y ya está. Esto hay que repetir tú. Joder. No, pero es que además es un poco adictivo, tío. Porque ves la piedra, te pones cachondo y entonces quieres ir a por otra. ¿Sabes cuándo tallé el primer cabujón del material aquel de allá, o del material de la Virgen del Pilar, o tal? En esto habría con la idea de voy a hacer una más, y voy a hacer una más, y voy a hacer una más. ¿Por qué? Pues porque llevas la cabeza caliente. Y es lo bueno que es que lo cortas. Ya. Que yo tengo material para, pero no tengo todo así. Entonces, claro, no es lo mismo tenerlo ya colocado. Ya, tío, pero tú te levantas un sábado por la mañana, un domingo, no sé qué. Y te vienes aquí al escondrijo, tío. Sí. Y pasan las horas. El mundo no sabe de ti, tú no sabes del mundo, No, que la nada. puta falta Te que coges haces. el primer tren que salga el sábado por la mañana, que no lo coge ni Dios. Ya coges el último del sábado. Estás aquí a las 10 de la mañana y te vas a las 10 de la Joder, noche. Duermes en el suelo aquí. Duermes en el suelo, si quieres te traes aquí el camastro. Total, le regalé un libro de los míos. ¿Cómo de los tuyos? ¿Ese es tuyo? Sí, Es que ese tucho sí. Ya no se puede pillar por ningún lado. me cago en la puta, tío. ¿Cómo lo ves? Que no tenía ni idea de que tenías hecho un tocho, cabrón. Primer libro de gemología escrito en España y en español. Y con fotografías en color. Hasta ese momento eran todo con fotografías en blanco y negro y traducciones. ¿De qué año es? ¿De qué año es? Claro, ¿de qué año? Del es? 89. Tío, pionero, cabrón. Pionero cabrón, sí. Bueno, os busco un par de ejemplares que No me había enterado, vamos. me dice, me gustaría tal cual. Digo, pero como no sé hacer nada todavía de plata y eso, o me lío con eso, o me hago algo de... Me pongo que me gustaría mucho ponerme con el electroforming. Dice, ¿te interesa el electroforming? Digo, sí. Dice, te regalo todo el laboratorio. Le das algo que lo conviertes en conductor y luego le metes una corriente continua de una determinada intensidad, sobre todo lo que manda es la intensidad, y en medio ácido, pues, sulfato de cobre con ácido sulfúrico. Te hace la forma así. Todo el laboratorio. Ahí tengo la junta de alimentación y yo tengo todos los productos químicos. En mineralogía, sobre todo en gemología, Ágata es la calcedonia bandeada
o todas aquellas que tienen alguna cosa rara. Por ejemplo, no es bandeado, pero tiene clorito. Ah, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Esto no es de español, ¿no? No. Algún defecto tendrá que tener. Joder, si eso fuera... Sí. Hace un vídeo. Manolo, Sí. que hemos aprobado el cursillo, o sea, progresamos adecuadamente, necesita mejorar. Me habéis dado un día horrible. No, coño, necesitamos mejorar, ¿no? Di la verdad, tío. No, mejorar no. Que nos suspendas, tío, No, suspende. necesitáis veniros solos. Yo os Eso. dejo una llave, venís cuando queréis, porque casi acabáis Pero conmigo. es que si pide esto no es lo mismo. A ver, Lo que queremos es una suspender cosa. para volver Vamos a, ser- la recuperación. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas piezas, Antonino, se ha hecho Gonzalo? No sé, 40. Aquí normalmente la gente viene, una sesión de talla y demás, los más listos han sacado 5 o 6. Joder, Pero 40, se ha puesto en modo producción. me he hecho yo Y eso eso- en la última hora. y eso- Aprovechando antes de irnos. Y eso no es, aparte del tiempo que hemos empleado en comer, beber, contarnos chascarrillos, reírnos, maravilloso el día, para repetir las veces que queráis. Allá tú. No. Cuidado. Asumo las Esto consecuencias. queda aquí No, grabado, ¿eh? vamos a ver. Yo lo que no haré será poner el material, porque si pongo el material me arruino. Mientras estáis... Tú pones la herramienta, Yo pongo nosotros la damos- herramienta. y nosotros damos Mientras material. traiga el material. Nosotros, piedras y garbanzos.